Juntos podemos lograrlo. En la recuperación de todos se viste de fiesta y no sobra nadie. Hoy está muy orgulloso, muy contento porque tenemos una visita de lujo, que es la profesora Liliana Vilela, que nos va a brindar algo que es muy difícil para nosotros. Realmente para esta mente que está totalmente distorsionada, el tener meditación y poder estar en el camino de la serenidad es muy complicado para nosotros. Así que la profesora Liliana Vilela nos va a dar una clase especial de yoga y meditación, una clase práctica, y el tema es la meditación, un camino hacia la serenidad. Profesora, todo suyo. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Andrea, por la invitación. Ya varias veces me has invitado. Bueno, estuve muy contenta todas las veces que estuve y hoy también. Y me gustaría compartir un PowerPoint, a ver si podemos, como una guía que nos va a servir en esta charla. Bueno, simplemente les quiero comentar que un poco sobre mí. Bueno, mi primera profesión es abogada. Pero bueno, yo sentí que no era mi camino, y bueno, me fui distanciando lentamente, y en el año 2007, no, perdón, en el año 97 empecé todo este camino del yoga y la meditación. Ahí me formé como profesora de yoga, profesora de meditación y profesora de filosofías comparadas de Oriente y Occidente en la Fundación Astinapura acá en Buenos Aires. Y bueno, y a partir de ahí seguí este camino, ¿no? Porque es un camino para toda la vida. Es un camino espiralado, ¿no? Siempre es eh, volver a recomenzar, pero desde otro lugar, que es el camino del autoconocimiento, ¿no? Y el autoconocimiento nunca se termina, pero lo interesante es estar en el camino, ¿no? Más que fijarse en la meta, lo importante, como dicen, ¿no? Es un día a la vez y poder un día a la vez transitar este camino más allá del fruto de la práctica del yoga y la meditación, ¿sí? Para poder eh, disfrutar del camino y no poner tanto la expectativa en un resultado. Entonces, bueno, desde aquí vamos a introducirnos qué es yoga, qué es meditación, ¿no? Porque hoy en día se utiliza ese término, pero no siempre se lo hace desde el sentido etimológico o el sentido más veraz de estas prácticas, ¿no? Eh, Quiero comentar que yo sigo la línea, ¿no? Del yoga, o sea, la línea de la filosofía de la India, ¿no? A ver. Primero vamos a explicar qué es la meditación. La meditación no es visualización. ¿Mm? O sea, muchas veces se hacen prácticas de visualización, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a imaginarnos que estamos en un paisaje muy bello, ¿sí? Que estamos caminando por un bosque, que escuchamos el sonido del agua. Puede ayudar para la relajación, pero no es meditación propiamente dicho. Tampoco lo es las técnicas de relajación. Muchas veces ustedes se han hecho la práctica de yoga, el Hatha Yoga sería, ¿no? El yoga corporal. En la última parte de la clase, cuando se va a la postura de Shavasana, ¿no? Que es una postura estar acostado boca arriba, ahí la profesora induce a un estado de relajación del cuerpo y de la mente. Eso es importante porque nos prepararía la relajación para la meditación, pero no es
digamos, no es meditación, como dijimos, propiamente dicho. Tampoco las técnicas que se conocen de control mental, ¿sí? Aquí hace años en Buenos Aires existía el método Silva, quizá alguno lo puede conocer, ¿no? Que era como poder concentrarse en algo en particular. Por ejemplo, quiero conseguir un trabajo, me concentro mucho en ello para poder lograr ese objetivo. En general, el control mental es con un objetivo concreto, ¿sí? Un objetivo concreto más vinculado al yo. Quiero conseguir un trabajo, quiero poder comprar una propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, no es ninguno de estos tres prácticas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podríamos acercarnos al qué es la meditación. Meditar proviene del verbo meditare, que significa estar en la propia medida. Esa es una definición. Otra, que la vamos a ir explicando, ¿no? Es aquietar la mente para abrir el corazón. Y otra definición que podemos considerar es la profundidad de la concentración donde la mente fluye ininterrumpidamente hacia un objeto dado. Vamos a comenzar a entender la primera, ¿no? ¿Qué significa estar en la propia medida? Y con respecto a qué yo estoy en mi propia medida, ¿no? Em, es poder, nosotros estamos conformados básicamente por un ser esencial, por la esencia, el ser, la chispa divina en nuestro interior, como cada uno de acuerdo a su concepción religiosa, filosófica, lo comprenda, ¿no? O una parte nuestra está hecha, podríamos decir, a imagen y semejanza de Dios. Y después es como que ese centro está recubierto por otra capa, que es un yo más superficial, se lo conoce también, se le dice ego. ¿Mm? Eh, es un yo psicofísico, ¿sí? Eh, donde nosotros en general hacemos identidad. Está muy bien, yo digo yo soy Liliana, no digo soy mi esencia, ¿sí? Soy Liliana, Juan. Me dedico a yoga y meditación, entre otras prácticas, bla, 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 ¿no? Es decir, ese yo o ego tiene una identificación, ¿no? Un rol social, tenemos un apellido, un nombre, un estado civil, vivimos en determinado país, ¿no? Hay una serie de identificaciones que hacen que yo sea esta persona que está aquí. O sea, ese yo es importante, construir este yo, y Al-Anon se dedica como, bueno, como muchos lugares, ¿no? Digamos, desde el lugar de la recuperación y de lo terapéutico, es importante construir el yo, ¿sí? Construir un yo lo más sano posible. ¿Mm? Porque ese yo sería como, podríamos decir, una vasija de barro. Es la vasija. Yo tengo que armar la vasija para poder dejar espacio a la esencia. La esencia sería como lo que está en el centro, como que está dentro de la vasija, para que ese ser tenga un espacio y se exprese a través de este yo más externo. Es decir, hay un yo más profundo, que es este yo esencial, que podríamos decir que es paz, amor, sabiduría. Y está esta capa más externa, que es esta identificación que hablamos de mi nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que podamos descubrir nuestro yo profundo y el más verdadero de todos, ¿sí? Que es esta esencia, poder descubrirla, y que esta esencia pueda
transmitirse a través de este yo más externo, como que nuestro yo más externo pueda ser un canal de expresión de este yo más profundo y verdadero, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, estar en la propia medida, ¿qué quiere decir? Que el yo más externo se alinee con este yo más profundo y verdadero, que no lo tape. Si ese yo más externo se engrandece, asfixia en algún punto la expresión de este yo más profundo y verdadero, ¿sí? Que es la exacerbación del ego. Entonces, la idea es que este yo externo sea, como vieron, como una flauta, ¿no? Una flauta que permite que el aire entre para poder que pueda sonar la música, ¿no? El aire podríamos representarlo con el espíritu. Que el espíritu pueda comunicarse, que pueda expresarse a través de la flauta, ¿sí? Entonces ahí estoy en mi propia medida. Ni más ni menos, ¿no? Porque es la medida justa en ese yo que uno va construyendo, ese yo psicofísico, ¿m? Lo más íntegro posible para que el yo profundo pueda expresarse. Cuando yo me alineo a este yo profundo, la vida cambia, ¿sí? Porque ahí es donde reside la verdadera sabiduría. En en mi esencia, ¿no? En mi esencia, que es desde otro lugar, es ese Dios en mi interioridad, que es el que se expresa a través de este yo más externo. Entonces, el trabajo de la meditación va a ser un poco vaciar ese yo más externo para poder escuchar y darle expresión a esta esencia, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, espero ser clara, si no, me dicen. Otra definición, aquietar la mente. Claro, ¿cómo puedo yo en algún punto ayudar a que este yo más externo pueda estar en contacto con mi identidad más profunda y verdadera, que es mi ser? Y por supuesto, como dijo Andrea, la loca de la casa, ¿no? Esto lo decía Santa Teresa de Ávila, ¿m? Que decía la mente la loca de la casa, ¿no? Y cuántas veces la escuchamos. Entonces es aprender a quitar la mente, pero no basta con que yo aquiete la mente, porque podría ser una técnica de control mental. Tengo que tratar de abrir el corazón, que la mente descienda al corazón, porque en todas las tradiciones espirituales es en el corazón donde se ubica a este ser esencial. Y de hecho, si nosotros decimos, ¿no? Muchas veces cuando decimos yo soy, fíjense que porque es una sabiduría innata que tenemos, nos tocamos el pecho, yo soy, no decimos yo soy, ¿no? Es esto de, yo sé que mi identidad profunda está en el corazón. De hecho, fíjense que si el corazón a nivel biológico no late, nos morimos, ¿no? O sea, el corazón es desde lo biológico y también de lo espiritual, él es el órgano, ¿m? Que nos da vida física y nos da vida espiritual. ¿M? La mente uno puede desconectar el plano mental, ¿no? Puede ser alguien que está, ¿no? Que tiene algún, no sé, derrame cerebral, pero sigue el corazón funcionando y sigue vivo. O sea, fíjense la importancia que tiene el corazón en la vida. ¿M? También lo mismo va a ocurrir en nuestra vida espiritual. Y esta definición es más compleja, ¿no? Pero bueno, es interesante también, es la profundidad de la concentración, ¿no? Es como una concentración tan profunda de la mente hacia, que fluye hacia un objeto dado que podríamos decir, ¿no? Que esto yo lo voy a explicar después, de acuerdo al tipo de meditación que yo tenga, ¿no? El objeto dado puede ser la meditación en este ser esencial, en mis maestros, en mis guías, ¿no? Entonces, es esa concentración profunda
que hay un momento que produce esta experiencia espiritual de sentir, ¿no? Esta expresión de mi esencia, de Dios en mi interior. Que una de las formas en que se expresa, por supuesto, es con la serenidad. Bueno, continuamos. Meditar es descansar la mente e iniciar un sincero diálogo con el alma. Bueno, es otra, traje diferentes definiciones. Pero lo que más quiero hacer hincapié acá, en esta definición, es descansar la mente. Esto es fundamental. Con la meditación descansa el plano mental y puedo yo también conectarme ¿mm? bien, con el alma, ¿sí? Con el alma. Está el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Podríamos decir, puedo conectarme con mi profundidad. Nosotros muchas veces nos conectamos con el alma cuando dormimos y soñamos, ¿no? Vamos a ver ahora la meditación según los principios del yoga. Ya explicamos sucintamente qué es la meditación y ahora vamos a ver qué es el yoga. La etimología de la raíz yuk quiere decir unión. Acá es lo que expliqué recién, ¿no? El yo y la esencia se unen. Es la unión del cuerpo, la mente con la esencia o el ser. ¿Mm? Cuanto yo más puedo unir el cuerpo y la mente, que es este yo psicofísico, más fácil es la conexión con nuestro ser esencial. En general, estamos divididos. Por un lado decimos va el cuerpo, por otro va la mente, ¿sí? Pero cuando empiezo a lograr, a sentir, ¿no? A percibir que es todo uno, cuerpo y la mente, me es más fácil en esta integración poder conectarme con mi ser esencial. Por eso las prácticas, en general en Oriente, la práctica de meditación va se recomienda siempre que se haga una práctica de Hatha Yoga, que sería el yoga del cuerpo, porque voy preparando el cuerpo y la mente para la práctica meditativa, ¿no? Es decir, aprender a relajar el cuerpo. Es importante porque al relajar, como está todo unido, al relajar yo el cuerpo, voy a relajar la mente. Y eso me va a ayudar a poder hacer una conexión de un nivel espiritual o sutil. Creo que este momento ya está claro, ¿no? Que el cuerpo, incluso muchas veces la mente manifiesta enfermedades o dolencias, ¿no? A través del cuerpo, todo lo que se ha estudiado de lo psicosomático, ¿no? De la influencia que tiene la mente, la psique, muchas veces sobre el cuerpo, ¿no? Generando enfermedades. Y al revés, ¿no? También a veces trabajando el cuerpo, podemos ir sanando cuestiones psíquicas, ¿no? O sea, se influyen mutuamente, ¿sí? No están separados. Eso es de la mirada holística, ¿no? Integral, que es la que, bueno, yo sigo. Bueno, un poco viendo el gran problema que, como dijimos, es la mente, ¿no? Acá hay unos términos que uso en sánscrito, pero los voy a traducir. Sánscrito es la lengua sagrada de la India. Y la mente es un conjunto de pensamientos que le llaman britis, que son impresiones o remolinos mentales. Fíjense qué interesante, ¿no? Ustedes imagínense el agua, ¿vieron cuando hace como un remolino? Como un torbellino. Eso podríamos decir que del conjunto de muchos como remolinos o torbellinos de agua se compone la mente, los pensamientos. O sea, la mente se conforma de pensamientos y los pensamientos son como remolinos, ¿no? Y si nosotros
nos fijamos y observamos nuestros pensamientos, en general son siempre las mismas temáticas, ¿no? En general, hay dos o tres temas que nos preocupan y la mente siempre está girando y gira, fíjense que es como la rueda del hámster, ¿no? No encuentra la salida. Es como que el pensamiento sigue girando en el mismo tema, pero sigo pensando en ese tema, pero no lo puedo resolver. Es terrible. Entonces, freno un tiempo, después vuelve, hay una situación que me dispara ese pensamiento y vuelve y se vuelve a activar quizá en el mismo nivel de antes, pero no encuentro salida, no puedo resolver ese tema. Claro, porque es un remolino, es esa rueda del hámster que no tiene salida, ¿sí? Algunos de esos pensamientos son obsesivos, ¿no? En general, los pensamientos que vienen de nuestra mente, de esta mente más baja, son repetitivos. Yo puedo reconocer que no es un pensamiento que viene inspirado por lo alto, por Dios, como cada uno lo entienda, o por mi esencia, porque no es creativo, no es creativo. El pensamiento creativo, o que sea un pensamiento diferente, a ese sí lo tengo que escuchar, porque ese viene de otra parte mía. Y ese quizás es un mensaje de mi espíritu que me está diciendo cuál es la salida, ¿no? Que es más intuitivo. Pero todos los que son repetitivos, en realidad no habría que escucharlos demasiado porque es parte de esto neurótico, ¿no? De la mente, ¿no? Que va como el hámster repitiendo el movimiento. ¿Y cómo se generan estas impresiones de la mente? Bueno, a través, por ejemplo, un ejemplo es a través de lo que perciben nuestros sentidos, ¿no? Y se profundizan al recordar una y otra vez las mismas imágenes en nuestra mente, ¿no? Bueno, muchas veces puede pasar, veo huelo, ¿no? Huelo un perfume y me hace recordar a una persona. ¿Sí? Me hace recordar a una persona y ese recuerdo, y cada vez que huelo ese perfume, sigo sumando más imágenes sobre esa persona, por ejemplo, ¿no? Y se va armando ese remolino cada vez más profundo. Lo mismo con lo que escucho, con lo que observo, ¿no? Es decir, los sentidos nos detonan imágenes. ¿Sí? La vista, una imagen que veo en Instagram, por ejemplo, en una red social, me pega. Fíjense, hoy en día que son más importantes las imágenes en general que las palabras, ¿no? Sobre todo en las redes sociales. ¿M? La imagen llega al inconsciente y esa imagen me mueve una emoción. Entonces, cada vez que yo esa imagen, relaciono esa emoción, no sé, quizá con algún hecho de mi vida pasada, ¿no? Con mi familia, con mi mamá. Entonces, le llevo toda esa información a este surco. Veo otra imagen que me vuelve a recordar inconscientemente, no sé, por ejemplo, mi mamá vuelve a el inconsciente, vuelve a tomar esa imagen y vuelve a recargar. Entonces, esas impresiones se hacen como surcos. No es un simple pensamiento pasajero, ojalá. Son surcos profundos. Podríamos decir que son hábitos mentales. La mente genera hábitos de pensamiento que son muy, muy profundos y se van recargando cada vez más. Por eso nos es difícil, entre comillas, cuando decimos dominar la mente, y obvio, es imposible. Desde ahí hay otras técnicas. ¿Mm? Es como que la mente acumula información, como la inteligencia artificial, ¿vieron? Que toma información cada vez más y la va acumulando. Bueno, la mente funciona de esa forma, por acumulación. Entonces, cada vez esa impresión es más profunda. Y esos surcos muy profundos van a crear tendencias que se denominan samskaras, ¿no? Tendencias que son negativas o positivas, ¿no? ¿Vieron, por ejemplo, el hábito, no sé, de fumar? ¿Mm? Ya es un surco, si yo hace 15 años que fumo, no es lo mismo que alguien que fuma hace un mes.
tengo 15 años de surco de fumar. Entonces ya es más, es un samskara y eso genera una tendencia, la tendencia, ¿no? A la adicción al cigarrillo, por ejemplo. Pero también pueden haber tendencias positivas, ¿sí? Como puede ser, que es la que podemos tratar de deducir, que es meditar diariamente, ¿no? Empezar a crear, la idea es estos surcos negativos, poder, ¿cómo los puedo en algún punto ir modificando? Generando los surcos con hábitos positivos. La energía, fíjense, la energía es una, no tengo energía para todo. Entonces, si yo empiezo a poner, en vez de tratar de combatir los hábitos negativos, me puedo poner a enfocar en algún hábito positivo, naturalmente hay un momento que el negativo se va, lo reemplaza, ¿sí? El tema de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Es donde, porque es muy interesante comprender que la mente funciona por donde yo pongo la atención. Esto es muy importante, la atención. Donde va la atención va la energía. Entonces, si yo pongo la atención en este pensamiento repetitivo, la rueda del hámster, le estoy poniendo muchísima energía, ¿no? Le estoy dando poder a ese pensamiento. ¿Cómo lo desactivo? No poniéndole energía. Un día el hámster se va a cansar de seguir en esa rueda y le pongo energía a un pensamiento positivo, a una idea nueva, a un nuevo trabajo, a empezar a meditar y a empezar una dieta, lo que cada uno, y ahí va la energía. Entonces, ahí ese nuevo hábito va a reemplazar al viejo nocivo. ¿Mm? Esto es muy importante grabarse. Donde está la atención, donde va la atención, va la energía. Entonces ahí es donde yo elijo poner la atención. Esa es una parte que tengo de libre albedrío. Bueno, las cualidades de la mente. ¿No? Esto está estudiado muy bien en la India. Tama se le dice inercia, ¿no? ¿Cómo es la mente? Hay distintas cualidades. La inercia es la pereza, apegos a la zona de comodidad. El miedo, vieron que el miedo paraliza en general. La inercia tiene que ver con algo quieto, ¿no? El miedo paraliza. Entonces, el miedo genera esta cualidad de la mente, que es el tamásica, y cuando hay un exceso a veces de parálisis, lleva a un estado depresivo, de tristeza, ¿sí? De angustia. Son grados que pueden terminar en una depresión profunda. ¿Mm? Entonces, esta sería la cualidad más baja de la mente y la más peligrosa. De esta cualidad es donde yo tengo, cuando estoy en este estado, tengo que tratar de salir, de esta cualidad y se sale por la cualidad rayas o pasión, es decir, por el movimiento. ¿Vieron como una cuestión, hay algo que me paraliza? Bueno, quizá tengo que empezar de a poquito a atreverme, ¿no? No sé, le tengo miedo, por ejemplo, a los perros, porque a mí me pasó, ¿no? De chiquita, mi papá siempre decía, como lo había mordido un perro, tengo el recuerdo perfecto. Cuando aparecía un perro me decía, cuidado que te va a morder. Y me alejaba. Entonces a mí me quedó el miedo por los perros. Para mí el perro era un animal que me iba a atacar. Pero a mí nunca me mordió un perro. ¿Se ve? A él sí, pero me transmitió el miedo de él. Y yo lo tomé, porque era niña, ¿no? Me costó mucho tiempo eso. Entonces me paralizaba. Y empezar de a poco, ¿no? En vez de, al principio quizás cruzaba de cuadra para que no se me acerque un perro, ¿no? Y después, de a poco, me empecé a quedar en la misma cuadra, ¿sí? Y así pude, bueno, fui a la casa a veces de alguna amiga que tenía
un perrito que era amoroso y lo dejaba que se me acerque, ¿no? Pero es eso, me moví del lugar de comodidad. Mi lugar de comodidad en ese momento era el cruzar de calle, ¿no? Y decir, los perros me van a morder. Entonces, la inercia, el miedo, ese miedo que paraliza, es importante salir por un movimiento, como puede ser el deseo. Rayas tiene que ver con el deseo de querer curarme o yo querer salir de ese temor por los perros, ¿no? Entonces, es mejor moverse, ¿vieron? Es mejor, muchas veces, incluso terapéuticamente pasa, en una persona que está deprimida le dicen, haga una actividad física, muévase, vaya a bailar, ¿no? Es mueva la energía, no se quede ahí aislada, quieta, ¿no? Porque está este riesgo de lo depresivo. Entonces vamos a otra cualidad de la mente, dijimos que es la mente pasional, ¿m? Que ya se mueve por el deseo. Como todo, todo en exceso es contraproducente, ¿no? El exceso de deseo puede ser que termine imponiendo mi voluntad a los demás, quiero que hagas esto, ¿sí? Y a la vez, mucho deseo, si yo me apego al fruto, al resultado, a veces puede generar una frustración. Si ese deseo no se da, ¿qué pasa? Si soy muy pasional y el deseo no se cumple, me genera una gran frustración que puede traer ira y resentimiento. ¿M? Además de otra emoción que está muy en boga hoy en día, que es la ansiedad. ¿M? El exceso de deseo genera ansiedad. ¿M? Y sobre todo en esta cualidad rayas, está puesto el deseo más en el futuro, ¿sí? La ansiedad es algo del futuro, que yo estoy buscando un resultado para el futuro de que creo que, no sé, me voy a vivir al exterior, voy a estar mejor que acá, por ejemplo, ¿no? Entonces pongo todo el deseo en ir al exterior. Ahora, si yo viajo, se me cumple el deseo y no estoy mejor que mi país natal, ahí me va a venir una gran frustración. Pero mientras tanto, no estoy en el presente, estoy ansiosa por viajar al exterior, ¿no? Y cambiar de país, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, la ansiedad por exceso de deseo me lleva al futuro, mientras que la depresión en general es un apego al pasado, ¿no? Como todo pasado fue mejor que el presente. La depresión mira al pasado, la ansiedad mira al futuro. Ninguna de las dos está en el presente. Eso tengámoslo claro, ¿no? Y la mejor cualidad que puede ir generando en la mente es sattva, se dice que es la pureza, que es la cualidad que ayuda a cultivar la serenidad. La cualidad la podemos decir como tonos, ¿no? Como colores. Podríamos decir tama sería el color negro, raya es el rojo y sattva el blanco, ¿no? Y ayuda poder tener, es importante ir cultivando de a poquito en nuestra vida cotidiana espacios para cultivar la cualidad sádvica o de la pureza o de la paz. ¿M? Y una de ellas es la práctica de la meditación, además del yoga. Para algunos puede ser la práctica, no sé, de la jardinería, hacer alguna actividad artística. ¿M? Eso es muy importante porque cuanto más yo voy cultivando esta cualidad sádvica o de serenidad en mi vida, más fácil también me va a ser la práctica de meditación, ¿no? Es decir, se van retroalimentando la práctica de meditación con lo que yo voy haciendo cotidianamente. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, estas son las tres cualidades de la mente y acá lo interesante es de la mente pasional ir a la mente sádvica. Vamos a ver qué significa serenidad. Bueno, acá está un poco extenso. Esto lo busqué la etimología. Me gustan las etimologías porque me parece que nos dan claridad de lo que quiere decir la palabra. Viene del latín
y significa claro, despejado, como un cielo sin nubes. Y por extensión, algo apacible, tranquilo, sosegado. Es la cualidad de estar sereno, en calma, más allá de la turbación físico-mental y se lo relaciona con el estado de paz interior. Desglose etimológico, latín serenitas, raíz que significa, bueno, ahí lo vuelvo a decir, y es una tranquilidad profunda, calma y sosiego, y esto es interesante, incluso ante las dificultades. Es la capacidad de actuar con racionalidad y templanza sin dejarnos llevar por los impulsos emocionales, ¿no? Acá a mí me hizo recordar el segundo paso, ¿no? Esto de no perder el sano juicio sería. No perder el sano juicio, o sea, no dejarme llevar por una reacción emocional, ¿no? Cuando tengo que tomar una decisión o en determinadas situaciones de dificultades. Bien, imperturbabilidad, ecuanimidad, ¿no? Es como una ecuanimidad ante el dolor y el placer, ante la alegría y la tristeza. Bueno, en resumen, es esa cualidad de tener como un cielo despejado, un estado de paz y claridad mental, derivado de un cielo sin nubes. Fíjense qué lindo, yo tampoco sabía que quería decir eso y me encantó. Y es una imagen que se usa mucho en la meditación, en la de imaginarnos un cielo celeste y que los pensamientos son nubes que van pasando, ¿no? Pero que nosotros nos vamos a identificando con ese cielo apacible y celeste. Y acá me llevó a la oración de la serenidad, ¿no? Justamente esta es la palabra que se usa. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y busqué en uno de los textos de Alanón el significado, ¿no? Que daban de serenidad y decían es calma y paz interior. Es presencia de ánimo ante el dolor, el peligro, la ira, el cólera, la pena, la soberbia y cualquier hecho que nos produzca turbación. Es requisito básico para razonar y reflexionar, un proceder comprometido y obrar con equidad, soportar los golpes de la vida, aceptándolos como se presentan. Bueno, la verdad que es un gran desafío, pero me pareció interesante primero clarificar qué es la serenidad, ¿no? Y en síntesis lo podríamos llevar a un estado de paz interior. Y eso es lo que es nuestra verdadera esencia, pero el tema es cómo accedemos a ella, ¿no? Y cómo cultivar esta cualidad sádvica para poder tener serenidad. Y en principio podríamos ver cómo alimentamos los contenidos de nuestra mente, nuestra vida cotidiana. ¿Qué programas vemos de televisión? ¿Qué música escuchamos? También cómo comemos, nos damos espacio para, como dicen, hazlo con calma, poder comer serenamente, por ejemplo. Los lemas acá ayudan mucho, un día a la vez, un día a la vez nos da serenidad, porque es mucho más cortito el plazo, las horas que yo tengo que ocuparme y ¿qué va a ayudar? Me ayuda a no generar rayas, a no generarme ansiedad, me evita la ansiedad, me ayuda a estar más en el presente, ¿no? Que eso es fundamental para ir hacia la serenidad, ¿no? Entonces es interesante que nosotros hagamos en nuestro día un stop y observar sin juicio, es decir, sin juzgarnos, cómo es nuestra sensación del cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Cuidar el cuerpo y la mente, poder hacer un cuidado. Es muy importante cómo alimento, porque nosotros nos fijamos en la comida, pero es importante cómo alimento mi mente en el día, porque eso me va a ayudar también a facilitar o no la práctica de meditación. ¿Se ve? O sea, está todo interconectado. La meditación es una filosofía de vida que comienza cuando yo me levanto y termina cuando me duermo. No es solo el ratito que yo medito, ¿no? La meditación es cómo yo vivo diariamente, ¿no? Entonces, este cuidado es muy importante, las conversaciones, ¿no? Quizá
estoy en una reunión donde están criticando y quizás es conveniente que me retire o que diga, no, esto a mí no me va, porque eso me está llenando un contenido negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se influye mutuamente también mi forma de vida con la práctica de la meditación. Y acá para ir al fundamento teórico de la práctica de meditación, ¿no? Yo me baso en los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali, bueno, fue un maestro, un sabio del año 200 antes de Cristo, fundador de la escuela del Raya Yoga, yoga real, que es el yoga psicológico, donde se estudia la mente. Diríamos que es la parte, la psicología del yoga, e incluye al Hatha Yoga, que es como realmente se denomina al yoga físico, ¿no? Que es el que casi todos conocemos, que fue el más difundido en el mundo. Y hay 8 pasos, que es el Ashtanga Yoga, que es un texto que habla sobre la meditación. Y bueno, son los Yoga Sutras. Yoga dijimos que significa la unión del yo más externo con el más interno. Y sutra quiere decir sentencia breve o profunda, ¿no? Son pequeñas aforismos donde se va explicando cómo funciona la mente y cómo es la práctica. Vamos a ver los puntos más esenciales de la meditación con los que podemos comenzar. Primero dice el asana, es encontrar, mientras ya vamos explicando la parte práctica, encontrar una postura de sentado que sea cómoda y estable, ¿sí? Eso es fundamental. La práctica de meditación, según el yoga, es sentado. No es ni acostado, ni es de pie. ¿Mm? Entonces, me puedo sentar en una silla, en un banquito de meditación, en un almohadón. ¿Mm? Cómodo. Tengo que estar cómodo porque si no me voy a estar pensando, uy, me duele el cuerpo, estoy incómodo, ¿no? Entonces busco una comodidad, pero siempre es importante que la espalda esté derecha. ¿Mm? Para evitar que me adormezca, ¿no? Porque si estoy demasiado cómodo en una reposera, por ejemplo, es muy probable que me duerma en la práctica de meditación. Y lo que se busca es un estado que se dice de vigilancia, un estado de atencionalidad. Entonces, ahí cuando yo tengo la espalda derecha, tengo que estar atento para poder mantener la postura. Sí me puedo poner, yo me pongo a veces un almohadón ahí atrás en la espalda para estar un poco más cómoda, pero manteniendo de ser posible la coronilla mira a lo alto, ¿sí? Después vamos a hacer en la práctica de meditación algún ejercicio, pero más bien yo lo que sugiero es, bueno, vamos a ver el tiempo, ¿no? Quizás sentados para la práctica de meditación. Para la clase de yoga tendríamos que tener más tiempo. Pero por lo menos quizás se puede hacer algún movimiento previo con el cuerpo para poder estar cómodos para meditar. Y estable, que quiere decir que yo puedo estar quieto en esa postura y bueno, para comenzar, empecemos con 10, 15 minutos, ¿no? O sea, quedarme quieto, lo cual a veces no es fácil. Si siento que tengo mucha energía y estoy con mucho movimiento, quizá es mejor cortar la práctica, salir a caminar, a correr, descargar esa energía y después volver a sentarme a meditar. Pranayama se refiere básicamente a la respiración. Se le da mucha importancia a la respiración, que es poder concentrarme en mi respiración, porque la respiración me va a ayudar a que la mente se vaya aquietando para abrir el corazón, que es lo que dijimos al principio. Bueno, pratyahara es control de los sentidos. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando hablamos de los vrittis, ¿no? De los samskaras, como las impresiones de la mente, tienen mucho que ver con lo que yo veo, con lo que yo percibo a través de los sentidos? Entonces lo que vamos a hacer es usar los sentidos a nuestro favor. Es como la imagen que se usa en el yoga, es la de ¿vieron la tortuga? En un momento se recoge a sí mismo y queda solamente el caparazón, recoge sus miembros y la cabeza. Podríamos relacionar eso con los 5 sentidos, que es la capacidad de recoger los sentidos al interior para poder concentrarnos en la práctica. Por eso la meditación va a ser con los ojos cerrados, para no
dispersarme. El tema, muchos me han preguntado con música y no, se sugiere que no con música porque si no estoy ahí atento a la música y la idea es que me escuche a mí mismo, ¿no? Y que pueda conectar con mi esencia. Para eso, en el oído, lo importante es la repetición de una oración o lo que se conoce como mantra, que es una fórmula sonora, ¿m? Que tiene una vibración especial que ayuda a quitar la mente. El tema del el sentido del tacto, bueno, muchas veces se puede usar, yo acá tengo un rosario, o es un rosario de cuentas, ¿no? Y uno puede pasar las cuentas, entonces el tacto está involucrado con la práctica y lo bueno de pasar estas cuentas es que me ayuda a estar presente, porque yo tengo que saber que digo la oración o el mantra y después paso a otra cuenta, ¿sí? Y el pasar las cuentas me ayuda a estar conectada con el presente. Nos quedaría digamos, el gusto más que nada tiene que ver con la recitación, ¿no? El recitar la oración, la palabra, ¿no? Que yo uso para poder concentrarme. Y nos quedaría el olfato. Bueno, el olfato tiene que ver, nos podemos concentrar, podemos encender un saumerio o una vela aromatizada, ¿sí? Que nos ayude por el olfato, sobre todo yo recomiendo si es un saumerio, quizá de palo santo, ¿sí? Algún aroma que tenga que ver más con lo sagrado, ¿no? No, por ejemplo, una vela de sabor a vainilla que nos da ganas de ir a comer, ¿se entiende? Entonces, busco determinados aromas y eso también ayuda a que entonces que todos los sentidos estén aquí. Em, y nos enfocamos de esa forma en la práctica meditativa. Formas de meditación, bueno, me puedo concentrar, como dijimos, en lo absoluto, en el ser esencial, o sea, una meditación en la luz, por ejemplo, a nivel abstracto, o si no, puede ser en un símbolo, como puede ser el Om, el Ishtadevata es el nombre de mi maestro interior, puede ser, si soy cristiana, puedo invocar la imagen de Cristo, de la Virgen María, no sé, de Buda, o sea, tomo el símbolo, uso un símbolo y lo proyecto quizá con una imagen, eso es, Saguna es, uso una imagen mental que me ayuda a concentrar la mente. ¿Mm? Alguien que, por ejemplo, no cree en ninguna religión, bueno, puede meditar también en una flor, en algún objeto de la naturaleza, ¿sí? Eso es importante que cada uno lo vea cómo es su naturaleza interior, ¿no? Pero es importante a veces, para comenzar, se recomienda proyectar una imagen para poder ayudar a que la mente no se disperse tanto. Bueno, la práctica de meditación, eh, ¿cómo empezar la práctica de meditación? Bueno, acá son unos puntos esenciales. Fijar el momento y lugar para la práctica. Bueno, esto es fundamental. ¿Qué momento? En general se sugiere a la mañana, cuando recién me levanto y antes de dormir, ya que la mañana y la noche son como dos umbrales de pasaje, ¿vieron? Es como, son dos momentos muy importantes del día para nosotros, ¿sí? Salir del sueño y entrar en el sueño. Y aparte va a ayudar, si yo medito en la mañana, me va a ayudar a empezar bien el día, y si medito a la noche, me va a ayudar a descansar bien. O sea, en general yo sugiero, si pueden, en esos dos umbrales del día. Y si no, elijo en aquel donde tengo más tiempo y estoy más tranquilo. Es importante no cambiarlos demasiado, bueno, sin ser exigente, por ejemplo, digo 7, 7:30 de la mañana me pongo a meditar, pero no un día a las 7 de la mañana, otro día a las 12 del mediodía, otro día a las 4 de la tarde, porque yo necesito ir generando un nuevo hábito mental, un nuevo briti, y la mente se mueve por hábitos, y después va a pasar, que es increíble, les puedo asegurar que cuando uno tiene un horario, la misma
mente es como que a uno le avisa, es hora de meditar, ¿no? Se genera tan fuerte el hábito que en algún momento va solo, fluye naturalmente, sin esfuerzo. Quizá al principio es más difícil, pero bueno, una vez que yo le pongo energía, después es mucho más sencillo. Y el lugar también, un lugar en la casa. En la misma casa pueden buscar un rinconcito, un lugar donde hacer la práctica. De ser posible, siempre también el mismo lugar, porque yo lo voy cargando de la energía de la práctica de meditación. Lo pueden decorar, armar su propio espacio, ¿no? Con sus imágenes, sus saumerios. Con los libros también, los libros que para ustedes sean de inspiración para la meditación, pueden ser los libros de Alanón, ¿m? La oración de la serenidad, algún lema, o si no, pueden ser los libros sagrados, ¿no? La Biblia, el Bhagavad Gita, ¿sí? Eso es muy importante y lo pueden tener ahí en su espacio de meditación y a veces una lectura previa puede ayudarnos, sobre todo si yo medito a la noche, para nos puede ayudar a poder salir de todo quizá el trajín laboral, por ejemplo, y poner la mente en la temática espiritual. Es más fácil a veces una lectura porque ayuda a la mente a que vaya en algún punto convenciéndose de la práctica, ¿no? Es muy difícil venir del aturdimiento mental del día e ir al silencio de la meditación, ¿no? La lectura nos ayuda a hacer ese pasaje. Y bueno, hay opción de ejercicios físicos previos para meditar, ¿no? Por supuesto. Y puedo encender como en la imagen una vela, el saumerio, y luego cierra la práctica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una pequeña práctica, muy cortita, pero bueno, lo importante es, primero, como dijimos, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Pueden ser así sentados como están, comenzar con algún ejercicio de hombros, por ejemplo, para alivianar la espalda. Este es un ejercicio interesante. Inhalo, roto los hombros, exhalo, aflojo. ¿Mm? Ahí pueden ir sintiendo la respiración, cuando inhalan, cuando exhalan, sintiendo cómo la parte alta de la espalda se empieza a alivianar. Y luego rotamos 4 o 5 veces de atrás hacia adelante, inhalando y exhalando. Y luego siempre recomiendo hacer un giro de hombros hacia atrás para mantener la postura erguida. Luego podemos elevar los brazos. A ver, ahí se ve. Entrelazar las manos y ahí estiramos bien la columna. Ahí tiene totalmente estirada la espalda y al exhalar hacemos una pequeña torsión, lateralización de columna al lado izquierdo. Inhalo al centro. Exhalo al lado derecho. Puedo tomar suavemente de los codos. Y ahí abro nuevamente bien el pecho, la espalda. Y exhalando, descendemos los brazos por los costados del cuerpo. Y volvemos a inhalar. Ahora juntamos las palmas por encima de la cabeza, imaginando un círculo de luz a mi alrededor. Exhalo, desciendo. Una vez más, inhalo. Tomo luz de lo alto. Exhalo. Y abro. Y vamos descendiendo. Ahí tenemos ya seguramente la espalda más derecha, el pecho abierto y es recomendable hacer algún ejercicio para aflojar la zona cervical. Podemos inhalar al centro y exhalando nos tomamos el brazo izquierdo. Y ahí hacemos un pequeño apoyo, estirando
el lateral derecho del cuello. Y luego hacemos lo mismo, el brazo derecho, inhalo y exhalo. Y vuelvo a hacer. Y ahora podemos inhalar al centro y exhalando, llevamos suavemente el mentón al lado derecho. Inhalo al centro, exhalo mentón al lado izquierdo. Lo hacemos 2 veces más al propio ritmo. Siempre inhalamos al centro y exhalamos en cada lateral. Se van relajando las cervicales y la boca también. Relajo la boca, la lengua. Siempre el movimiento tratamos de acompañarlo con la respiración. Ya entramos en estado de meditación. Luego llevo el mentón al hombro derecho, exhalo y hago como una media luna. Llevo el mentón al esternón, inhalando mentón al hombro izquierdo. Y luego exhalo y llevo una media luna nuevamente por abajo. Y así vamos de un hombro al otro. Con el mentón hacia el pecho, lo hago una última vez. Y luego inhalando, volvemos al centro, exhalamos en la posición. Y así ya tienen unos pequeños ejercicios que pueden servir como ya para hacer la práctica. Recomiendo siempre estar descalzo para la práctica de meditación. Pueden ponerse un almohadón en el piso donde apoyar los pies. Y apoyados bien los isquiones, esos 2 huesitos que salen de los glúteos. Y ahí simplemente vamos a hacer un movimiento suave de un isquion al otro, sintiendo la base de la columna bien apoyada sobre el asiento. Y luego hacemos pequeños circulitos sobre los isquiones, inhalando y exhalando. Se van sintiendo más la base del cuerpo. Y luego me quedo ahí bien apoyada en los isquiones. Sentimos que toda la parte alta del cuerpo descansa en los isquiones y las piernas. Y vamos cerrando suavemente los ojos. Nos vamos a ir conectando con este presente único, irrepetible. Tratamos de dejar fuera temas que traemos del pasado. También qué es lo que vamos a hacer después de la práctica de meditación. Todo eso tratamos de pasarlo por alto. Lo importante es este presente, aprovechar la práctica. Y vamos llevando la atención hacia los pies. Inhalo y exhalo a través de los pies. Llevo el aire a través de las piernas. Inhalo y exhalo. Como si el aire penetrase los poros de la piel. Inhalo y exhalo por las piernas. Y ahora voy a tomar en cuenta la columna vertebral, el eje del cuerpo. Y voy a inhalar y exhalar a lo largo de la columna. Voy subiendo vértebra por vértebra, desde el sacro, zona lumbar,
y parte alta de la espalda. Y vamos a exhalar en los omóplatos. Ahí exhalamos. Tensiones, preocupaciones, exigencias. Suelto. Y voy a sentir que el pecho se va a ir abriendo naturalmente al soltar el peso de los omóplatos. Los hombros también caen, se relajan. Percibo como el aire entra por los brazos, recorre los brazos y llega hasta mis manos. Y vamos a respirar un instante en las palmas de las manos. Inhalo y exhalo en las palmas. Estoy aquí, estoy presente, estoy percibiendo mi cuerpo. Y ahora vamos a ir a la parte frontal del cuerpo, al bajo vientre, la zona del ombligo. Y ahí vamos a hacer exhalaciones profundas, buscando el vaciamiento, al soltar. Exhalamos, nos vamos vaciando. Y luego, naturalmente, el momento el cuerpo nos pide inhalar, yo tomar aire. Pero me voy a focalizar en la exhalación desde el bajo vientre. Esta respiración abdominal nos ayuda a regular las emociones. ¿Mm? Estamos nerviosos, podemos hacer estas exhalaciones profundas. Y ahora vamos a respirar normalmente y vamos a hacer una respiración completa, que es la respiración del yoga, que es respiro desde el bajo vientre, se amplía la parrilla costal o las costillas y luego el aire llega al pecho al inhalar y luego exhalo desde el pecho, costillas y lo último el bajo vientre. Entonces ahí tenemos una respiración que incorpora también la zona de los pulmones, es una respiración más suave en nuestros pulmones. Un instante sentimos cómo es la respiración en los pulmones, notamos probablemente que es más suave que la abdominal. Y ahora hacemos una respiración completa. Inhalo, se infla el bajo vientre, se abre las costillas, y el aire llega al pecho. Exhalo, se achica el pecho, las costillas y el vientre va hacia adentro. Y respiramos normalmente. Seguimos llevando ahora la atención hacia la garganta, el cuello, inhalando y exhalando. Pero cabelludo, coronilla y el rostro, inhala y exhala. Todo el cuerpo, inhala y exhala. Inhalo y exhalo por los poros de la piel. Lentamente llevo la atención a las narinas y ahí vamos a observar cómo es nuestra respiración hoy, sin buscar modificarla. Y tratamos ahora de priorizar la respiración por el nivel de los pensamientos. Me concentro en la respiración, observo los pensamientos como nubes que pasan en un cielo muy celeste y transparente. Cada pensamiento es una nube. No me involucro con lo que dice el pensamiento, no entro en discusión, dejo pasar esa nube y vuelvo a mi respiración, al aquí y ahora. La próxima respiración, llevo la atención a la garganta, inhalando y exhalando.
Y lentamente voy a llevar la atención y la respiración al centro del pecho. Escucho los latidos del corazón y sabiendo que en la profundidad del corazón está mi verdadero ser, se esconde ese yo profundo de paz, sabiduría y amor, que es mi verdadera identidad. Empiezo a respirar este espacio del pecho. Podemos introducir una pequeña luz, una llama en el centro del pecho, y con cada inhalación se enciende y con cada exhalación se expande. Ahí usamos este símbolo, el símbolo de la llama, de la luz, y nos concentramos en esta luz. Si uno tiene algún maestro o maestra, puede invocar su presencia en el centro del pecho. El Espíritu Santo. Vamos a hacer una meditación según el yoga, repitiendo el mantra Om, que es un mantra universal. Es una vibración sonora que ayuda a quietar la mente. Entonces, al exhalar, repetimos 3 veces el sagrado monosílabo Om, si así lo siente. Volvemos al corazón, a esta llama. Inhalamos, la llama se enciende. Exhalamos, la llama se expande. Y hacemos 3 veces más, si así lo sentimos, el OM al propio ritmo y tono. Nos quedamos en silencio, mirando esta llama. Podemos repetir este mantra, una oración personal, invocando a nuestros guías y compartir esta luz para todos los que la necesitan en este momento. La ofrendamos la práctica para el bienestar del mundo. Nos hacemos canales de esta luz. Suavemente podemos llevar las manos juntas en el centro del pecho para cerrar la práctica, agradeciendo a nuestro ser, a nuestra esencia, su presencia, a todos los compañeros de práctica.
Luego, suavemente inhalamos y vamos haciendo pequeños movimientos en el cuerpo. Nos traemos al aquí y ahora y abrimos suavemente los ojos. Lo último que abrimos son los ojos. Vamos volviendo aquí y ahora. Estoy tocando una campanita, pero no creo que se escuche. Estoy con los auriculares. Ahí. Bueno, aquí tuvimos una pequeña práctica. Les puede quizás servir para hacer las prácticas personales. Y si no, bueno, yo los invito a los encuentros de meditación, encuentros grupales. Es bueno hacer una práctica individual y después juntarse con el grupo. De 8:15 a 9:15 horario de Argentina doy una práctica de yoga y de 9:30 a 10:30 de meditación. Si hay un grupo interesado en otros horarios, me pueden escribir, ¿no? Acá les dejo, este es mi Instagram y mi email, ¿sí? Me escriben allí por si quieren anotarse para las prácticas o si les interesaría algún otro horario de meditación. En general, la forma de encuentro de meditación que hago es parecido a este, solo un poquito más extenso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Hasta, ahora hasta aquí vamos a pasar a llegamos. las preguntas. Primero te agradecemos muchísimo, Liliana, tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo en esto, especialmente para nosotros. Muchas gracias de corazón, Liliana, ¿eh? Bueno, Y yo, gracias. por ejemplo, tengo una pregunta. Sí, Dos. Una pregunta sería, no se puede forzar a meditar. No hay forma, no hay chance. no, no, forzar no. Forzar no. Y después con respecto en la primera pantalla de que vos colocaste, no hay visualizaciones en la Sí, meditación, ¿sí? sí. Una pantalla donde yo podía traer una imagen. ¿Qué diferencia hay entre esa y la otra? ¿Se Y entendió? sí, se entendió. Ahora dejo de compartir. Sí, es diferente porque en la visualización, yo busco, digamos, en la meditación yo busco un símbolo, no estoy visualizando una escena. Estoy buscando un símbolo sagrado, por ejemplo, una flor o la imagen de Jesús. Pero yo no estoy visualizando, no sé, que estoy en un bosque, o sea, estoy en un bosque que veo flores, ¿se entiende? Es una imagen fija la que uso en la práctica de meditación. Yo fijo la atención en la imagen de una flor, yo fijo la atención en la imagen de Jesús, yo fijo la atención en la llama. En cambio, en la visualización es como una historia, que voy incursionando en una historia y eso dispersa la atención de la mente. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Este audio va a estar el video y el audio a disposición del grupo y lo va a tener Liliana para los invitados de Liliana que han participado, que les agradecemos muchísimo, para que tengan por un lado el video y por otro lado el audio para que lo puedan cargar en su celular y puedan ir haciendo esta meditación tan maravillosa que nos dio. Manitos levantadas para preguntas o si no, les saco la seguridad a los micrófonos para aquellos que no puedan levantar las manitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer, gente? ¿Les quedó claro con respecto a la meditación? ¿Preguntitas? Están todos muy relajados, me parece. Me parece que están todos muy relajados. Y también. Es que es así.
¿No? ¿No tenemos preguntas? Bueno, Bueno, quedamos no así tenemos entonces. preguntas. Así que cualquier cosa, si se comunican conmigo, yo ya puse en el chat los datos de la profesora Liliana Vilela para que se quieren contactar con ella, para los encuentros que hace de meditación No, y sí, yoga, puedan hacerlo. Le agradecemos muchísimo, realmente ha sido excepcional. Nos dejaste a bueno. todos calladitos, cosa que es muy rara con nosotros. Espero que no estén dormidos. No, 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 no. Pero que voy a cerrar la grabación, juntos podemos lograrlo. Le agradece a la profesora Liliana Vilela esta maravillosa práctica que nos dio de meditación. Muchísimas gracias a todos por hacer